Guiones y guionistas, capítulo 349. Hoy volvemos a las tramas maestras de Ronald Tobias con El Enigma. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del entramado mundo de los guionistas y el enigmático arte de los guiones. Hoy continuamos la serie con la que estamos analizando las 20 tramas maestras que propuso Ronald Tobias. Ya hemos visto las 6 primeras, ¿no? La trama de búsqueda, la de aventuras, la de persecución, la de rescate, la de huida y la de venganza. Y hoy continuamos con otra de las tramas de acción, que es la trama del enigma. Pero antes, como siempre, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. ¿Que queréis escribir una serie? Muy bien, pues tenemos cursos para escribir series y webseries. ¿Que lo que quieres escribir es un corto o un largo? Pues también hay cursos para ellos. ¿Que quieres crear un concurso? Pues también. Un documental, cómic, videojuego, bueno, lo que quieras. Ya tenemos 55 cursos a día de hoy. Bueno, a día de hoy, claro, en el momento que estoy grabando este podcast. Porque a lo mejor cuando tú escuches este podcast, a lo mejor ya hay 80 cursos o 100 cursos de guión. Y lo mejor es que accedes a todos con la suscripción. Porque cada semana salen 3 clases nuevas y claro, aquí va creciendo la oferta. Hoy, por ejemplo, he subido la clase del curso de estructura creativa en la que, bueno, es un curso en el que estamos partiendo de recursos de grandes escritores de la historia para proponer ejercicios que estimulen nuestra creatividad, ¿no? Y bueno, hay ejercicios un poco más genéricos de escritura creativa y otros que podemos adaptar al mundo del guión. En la clase de hoy vamos a ver el arma de Chekhov, ¿no? ¿Cuál es el concepto del arma de Chekhov? De la mano de Flannery O'Connor. Y os recuerdo también que estamos en plena votación de los finalistas del concurso de guión de cortometraje. Si no habéis escuchado los cinco finalistas, podéis ir a los podcasts pasados y luego en la página web cursosdeguion.com abajo hay un enlace para que podáis votar cuál de los 5 es vuestro favorito. Sabéis que aquí el ganador o ganadora sale de vuestros votos. Y también recordad que los que vivís en España, hoy, ¿no? Estamos a 6 de octubre, bueno, pues el viernes pasado se estrenó Explota, Explota en los cines, que es una maravillosa película musical de la cual yo soy uno de los co-guionistas, y que es la mejor oportunidad de olvidarnos durante 2 horas de esta época extraña en la que estamos viviendo, echarnos unas risas y disfrutar de las canciones de Rafael Acarrá. Los que no estéis en España, bueno, tranquilos que irá llegando a todos los países. Y justo he traído una crítica que he visto ahora en Instagram y que me ha hecho mucha ilusión. El autor es Raúl Callejón y dice: lo he pasado en grande viendo Explota, Explota, un musical explosivo, alegre, con ritmo y colorido. Una película que transmite buen rollo al ritmo de la icónica Rafael Acarrá. De esas películas con las que sales con una sonrisa y con ganas de bailar. Mola mucho. Yo voy al cine. Qué bien, me encanta esta crítica de Raúl Callejón porque realmente esa es nuestra intención cuando hicimos la película, ¿no? Hacer una película de puro entretenimiento donde la gente vaya al cine y se lo pase bien. Claro, nosotros cuando creamos el guión y empezamos a hacer la película no sabíamos que iba a existir esta pandemia mundial, pero es que es verdad que ha llegado la película como anillo al dedo, porque todo el mundo que va a verla sale del cine muchísimo mejor de lo que entró. Y además es para todos los públicos. El sábado, por ejemplo, estuvo mi hermano viendo con mis 2 sobrinos y vamos, les encantó, que tienen 8 y 11 años. Y mi amiguete Edu también llevó a su hija y bueno, dice que cuando salió estaba enamorada del personaje de Lucas, ¿no? Que claro, la verdad es que el actor es bastante guapo, pero bueno. Lo dicho, aprovechad y a verlo en pantalla grande. Venga, nos vamos ya con las tramas de Ronald Tobias, que estamos extrayendo de su libro El guión y la trama, Fundamentos de la escritura dramática audiovisual. Como os decía antes, ya hemos analizado la trama de búsqueda, la trama de aventura, la trama de persecución, la trama de rescate, la trama de huida, la trama de venganza y hoy vamos a pasar a la trama del enigma. Esto, si estáis escribiendo algo en este momento, bueno, si veis que alguna de estas tramas está relacionado con vuestro escrito, vamos, os aconsejo que vayáis a ese podcast y lo escuchéis porque os van a hablar mucho de la estructura y de las bases que tienen que tener cada trama. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto de la trama del enigma. ¿Por qué a los niños les apasionan las adivinanzas? ¿A qué adulto no le gusta resolver un rompecabezas, o descifrar un jeroglífico, o componer un puzzle? Bueno, pues según Ronald Tobias nos gustan porque suponen un reto y un entretenimiento.
Una adivinanza es una pregunta deliberadamente enigmática o ambigua, y la respuesta requiere una comprensión de las sutilezas del significado de las palabras, de las que se derivan las pistas que conducen a otro significado. Y nos propone un acertijo infantil que conocemos todos. Blanco por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera. ¿Qué es? Obviamente la pera. Las palabras del acertijo permiten identificar un significado oculto y hay que analizar las palabras en busca de pistas que proporcionan la solución, además de poner algo de ingenio de nuestra parte. El sujeto del acertijo, que es su solución, se describe por lo general de una forma enigmática. Bueno, pues es que claro, el acertijo es un juego de adivinación, ¿no? Y normalmente suele estar provisto de una sorpresa. También suele ser ingenioso, difícil de descubrir y perspicaz. Y aunque bueno, los acertijos de los niños son más simples, los adultos, bueno, pues tienen unos acertijos, unas intrigas más sofisticadas y que tienen una mayor capacidad asociativa, ¿no? Sobre todo a la hora de buscar las soluciones. Muchas culturas han tenido acertijos como parte de su folclore desde tiempos inmemoriales, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, estamos familiarizados con los acertijos literarios de A través del espejo, ¿no? El Humpty Dumpty, o de los cuentos de hadas, en los que el héroe debe resolver un acertijo antes de obtener la mano de la princesa. Y esta prueba de sagacidad, ¿no? Que es el ingenio que está opuesto a la fuerza, ¿no? Es lo mental opuesto a lo físico, normalmente suele ser la prueba definitiva. Hércules, por ejemplo, debe llevar a cabo tremendos desafíos físicos, pero limpiar los establos de Augias no es nada comparado con la prueba del acertijo. La adivinanza más famosa de la literatura y de la historia, diría yo, es la esfinge que se le presenta a Edipo. Esta esfinge, aparentemente, no tiene nada mejor que hacer que proponer acertijos a los jóvenes que pasan a su lado. Solo que si no contestas correctamente, la esfinge te devorará. Aquí conviene pensar un poquito antes de contestar. Bueno, ¿qué es lo que tiene una voz camina a 4 patas en la mañana, 2 al mediodía y 3 por la tarde? Bueno, pues cuando Edipo responde con la respuesta adecuada, Esfinge se deprime tanto que se suicida. Y los felices habitantes del reino eligen a Edipo como rey. No está nada mal para solo un día de trabajo, claro. Y la respuesta de Edipo es un hombre, que gatea cuando es un niño, camina cuando es un hombre y se apoya en un bastón cuando es viejo. El acertijo, en las culturas más desarrolladas, es una parte importante de la literatura. En la literatura primitiva suele llegar, por lo habitual, por medio de los dioses, ogros y bestias, y el héroe debe descifrarlos si quiere pasar adelante o conseguir la libertad de una princesa cautiva. Pero al hacernos más sofisticados y eliminar a los dioses del mundo, el acertijo ha adoptado formas mucho más elaboradas. Más que argumentos de una sola frase, se ha convertido en parte de un tejido de relatos. Y claro, es por eso por lo que hoy el acertijo ha adoptado la forma de enigma. El breve texto del acertijo se ha transmutado en los textos más prolijos del relato o de una novela o de una película. Pero el enfoque es el mismo, es decir, un reto para que el lector o el espectador resuelva el enigma. El misterio tiene que poseer en su esencia una paradoja que exija una solución. La trama es física, ya que se centra en eventos, es decir, quién, qué, dónde, cuándo y cómo, que deben sopesar e interpretar, al igual que el acertijo tenía que ser interpretado. Las cosas no son lo que parecen en la superficie. Las pistas se encuentran en el interior de las palabras, pero la respuesta está aquí. Y en la mejor tradición del misterio, la respuesta está a simple vista. No nos engañemos elaborando un misterio. O sea, requiere mucha sagacidad y la habilidad de engañar al lector. Si recordamos el juego infantil del veo veo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una idea aproximada de lo que significa escribir esta clase de relatos. El objetivo consiste en comunicar al público, por medio de una serie de pistas, el nombre de una persona, un lugar, una cosa, bueno, dependiendo de cómo juguemos al veo veo, ¿no? Y este nombre es la solución del relato, es decir, la realidad opuesta a la apariencia. Pero para que el público resuelva el acertijo debe tener una serie de pistas acumulativas, que son muchas veces ambiguas, e intentar resolverlas adivinando la relación existente entre las pistas. En los juegos, ¿no? Las pistas no siempre son claras, excepto cuando una vez son resueltas, ahí ya vemos, claro, la base lógica de las pistas que lo sustentan. El público ahí comprende que las cosas no son siempre lo que parecen, pero sí entiende que una pista es una pista,
y todo lo que ha de hacer es interpretarla correctamente. Esto, claro, obviamente es mucho más fácil de decir que de hacer. Claro, porque hemos creado pistas que no contienen soluciones claras y obvias. Pistas que significan tanto una cosa como otra y que solo una persona atenta y que entienda la interconexión entre las pistas puede interpretar. Pero claro, hay que tener en cuenta que tanto los lectores como los espectadores suelen irritarse cuando los escritores o los guionistas colocan pistas falsas. Es decir, pistas que no son cuentos, sino que son como señuelos que desvían al lector del camino. Hay que dejar que el lector o el espectador se desvíe del camino cuando interpreta erróneamente pistas ambiguas, como guionistas. Es decir, no tenemos que poner pistas que no conduzcan a nada, ¿no? Nada de pistas gratuitas. Hay que concentrarse en las pistas que pueden ser interpretadas correctamente y en las pistas que también pueden ser interpretadas incorrectamente. Ese es nuestro trabajo como guionistas. Poner pistas que son lo suficientemente ambiguas para que se puedan interpretar tanto correctamente como incorrectamente. Esa es nuestra pericia como guionistas. A los espectadores no les importa tomar el camino equivocado si notan que han interpretado mal las señales puestas al borde del camino, pero sí se molestan si descubren una señal falsa. Entendamos que esto es un juego y que hay que jugar limpio, ¿no? Como guionistas. Tenemos que darle al espectador una oportunidad. Y eso no significa que luego se lo vayamos a poner fácil. Es decir, hay que procurar hallar un punto intermedio entre una solución fácil y una solución imposible. Porque si nos mostramos como demasiado enigmáticos, perdemos el interés de los espectadores. O sea, tenemos que darles algo, pero que sea el espectador el que interprete ese algo. Es la clave un poco de esta trama del enigma. Y claro, eso nos lleva un poco a las novelas de intriga. Frank R. Stockton, ¿no? Nos recuerda a Ronald Tobias, escribió una historia en 1882 que todo el mundo conoció como La Dama o el Tigre. Y esta historia es un ejemplo de una paradoja no resuelta. Os la cuento. En una época remota, un rey bárbaro había desarrollado su propio sistema de justicia. Colocaba a los hombres que le habían ofendido en un foso con 2 puertas y les combinaba a que escogieran una puerta. Tras una de las puertas se encontraba un feroz tigre que devoraba en un instante al hombre indefenso. Y tras la otra se encontraba una hermosa princesa que se convertía en su esposa en el acto. Un joven de clase baja, ¿no? Aquí no es el protagonista de la historia, se enamora de la hija del rey y ella de él. Y cuando el rey lo descubre, hace que el joven pase la prueba del foso. Qué buen rollo, ¿no? El suegro. Y claro, ¿qué será, la princesa o el tigre? Solo que la princesa no era la hija del rey. Esa era la clave, que era otra joven. Entonces, la hija del rey, que amaba al joven, hizo ahí sus pesquisas, sus investigaciones y averiguó qué se escondía tras cada una de las 2 puertas. Y cuando el joven alzó la vista y la vio, ella le hizo señas para que escogiera la puerta adecuada. Y aquí reside el dilema. Si ella salva a su amado, él será de otra mujer, de la otra princesa, ya que nos hallamos entre bárbaros que carecen de toda cortesía y desinterés, ¿no? Y claro, no sería arriesgado imaginar que la princesa pueda preferir la muerte para el joven antes que verle con otra mujer. Claro, y aquí el joven se enfrenta ante un dilema. ¿Qué hay tras la puerta? ¿La princesa o el tigre? Buenísimo, ¿no? Bueno, pues cuando se le solicitó la solución al autor, Stockton replicó sabiamente: si decides cuál será el daño, la princesa ajena o el tigre, descubres qué clase de persona eres. La respuesta, si existe, le pertenecen en este caso al lector y a su visión del mundo y de la naturaleza humana. Pero un relato como este no puede ir muy lejos, porque presenta la paradoja y deja que la saboreemos durante un momento. Pero claro, los personajes son arquetipos, un rey, una princesa, un joven pobre, y la situación y la acción se imponen sobre todos los demás. En pocas palabras, que tiene truco. En los últimos 100 años hemos desarrollado el misterio y el acertijo hasta darle su propia forma, con relatos mucho más elaborados que los de Poe o Stockton, ¿no? Agatha Christie, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, P.D. James, George Simenon, Arthur Conan Doyle, Lovecraft, Ambrose Bierce, Guy de Maupassant. La lista es inmensa y contiene algunos de los escritos más brillantes de los últimos tiempos. La mayoría de nosotros tiene novelas de misterio o ha visto adaptaciones cinematográficas. Películas de serie negra, como La Dalia Azul, de Raymond Chandler, o El Halcón Martés, otro clásico, de Dashiell Hammett, o 10 negritos, de Agatha Christie, que se han hecho, no sé cuántas adaptaciones en el cine. Pero Ronald Tobias nos va a hablar de una película alemana del año 1931 que se llama Der Mann der Schneidermörder Schütz,
que quiere decir en castellano un hombre busca a su asesino, y que fue adaptada en el año 1949 con el título Doa. En su estructura sigue el mismo formato que la adivinanza, comenzando por lo general y dirigiéndose hacia lo específico o particular. Bueno, vamos a ver ahora las 3 fases que tiene esta película y que pueden tener este tipo de tramas, las tramas de enigma. La primera fase dramática es, Doa comienza cuando el protagonista, Frank Bigelow, entra en una comisaría de policía para denunciar un homicidio. Y cuando la policía le pregunta quién ha sido la víctima, él responde: yo. Buenísimo, ¿no? Qué principio de película, me encantó, ¿no? Cuando estaba leyendo lo digo, buenísimo. Bueno, y entonces aquí nos lleva a un flashback que muestra la situación anterior. Bigelow es contable en una pequeña localidad y está a punto de trasladarse a San Francisco. Y bueno, vemos ahí que su secretaria es también su novia. Y entonces marcha a la gran ciudad y durante la primera noche va a un local de jazz. Y ahí aparece la típica femme fatale, la típica rubia mala, ¿no? Y claro, el lugar posee una tensión sexual y una vida muy diferente a la existencia sin sobresaltos que ha llevado Bigelow. Él invita a la rubia, ella acepta mientras está tomando una copa juntos, entonces aparece un hombre siniestro que cambia la bebida de Bigelow mientras él habla con la rubia. Entonces, el Bigelow bebe, la bebida es amarga y entonces él pide otra. Y ahí es cuando Bigelow paga el precio por, entre comillas, desviarse del camino, de la misma manera que el personaje de Michael Douglas lo hizo en Atracción Fatal. Pese a que Bigelow solo habla con ella, porque claro, luego vuelve a su habitación de hotel, se pone a reflexionar acerca de la rubia y rompe el número de teléfono de esta. O sea, que realmente no hace nada más que simplemente hablar con ella, ¿no? Tener una pequeña tentación. ¿Qué pasa después? Que él se despierta enfermo y al principio cree que es por la resaca, pero se va sintiendo cada vez peor y se va al hospital y los médicos le examinan y le dicen que ha sido envenenado y que le quedan 3 días de vida. Buenísimo, ¿no? Claro, la esencia del relato consiste en que aquí el detective es también la víctima y tiene que resolver su propio asesinato. El tiempo que tiene es muy concreto, ya que morirá dentro de 3 días. Claro, esta primera parte presenta lo general, es decir, conocemos a la víctima, presenciamos el crimen, que en este caso con la misma persona como víctima, y el acertijo se presenta en su sentido más amplio. Hay una trama física y la acción es más importante que la caracterización de los personajes. Descubrimos lo que necesitamos saber sobre Bigelow y que se asemeja mucho a nosotros. Es decir, está un poco aburrido de la vida y pues le lleva a tener un poquito de animación. Eso hace que, claro, nos identifiquemos con él. Y su objetivo durante el resto del relato será una cosa: descubrir quién le ha matado. Y pasamos a la segunda fase dramática. Aquí es cuando en el hospital se acondiciona una habitación para que Bigelow pase confortablemente sus últimas horas, pero él huye aterrado. Es decir, no puedes morir sin saber por qué alguien querría matarte. Al principio su búsqueda es frenética, desordenada, y cuando se da cuenta de que el pánico le impide llegar a alguna solución, se esfuerza por realizar una búsqueda más metódica con la ayuda de su novia. Y ahí, pues una pista le va llevando a la otra y gradualmente Bigelow desentraña lo que se ha tramado en su contra. Y como la estructura del acertijo, esta segunda fase dramática incluye lo específico, conociendo lo que hemos de saber acerca de los personajes principales, la naturaleza del crimen y el esfuerzo del detective, que en este caso es un contable, para resolver el enigma. Y ahí es cuando empezamos a reunir las pistas. Debemos tener todas las pistas correctas para poder llegar a las conclusiones correctas. Pero las pistas no deben ser tan obvias, ¿no? Como al fin y al cabo como los acertijos, como para que resolvamos de inmediato el acertijo. Es acertada la opinión de Mary Roberts Reinhardt acerca de que la historia del misterio posee 2 historias en una. Tenemos por un lado el relato de lo que sucedió y por otro lado la historia de lo que sucedió realmente, ¿no? Por un lado el relato y por otro lado la historia real. Esto pasa igual con los acertijos. Tenemos por un lado las palabras que parecen significar y luego lo que realmente significan. Y claro, la tensión de la trama procede de la tensión entre ambos elementos, entre la apariencia y la realidad. Esta es un poco la esencia de esta trama del enigma. Pero volvemos al concepto de lo casual y lo casual. El caso es que lo casual encubre lo causal, ¿no? Y claro, aquí nosotros como guionistas, cuando escribamos no tenemos que permitir que la pista sea demasiado obvia. Si una pista se descubre con facilidad, ha perdido sus ventajas. Pero si la pista se oculta hábilmente y parece una parte natural de la escena, ha realizado su tarea. El problema con muchos misterios es que las pistas son demasiado evidentes y el lector reacciona diciendo: una pista, ¿qué significará?
Al colocar unas pistas demasiado explícitas, se engaña al lector que desea descubrirlas por su cuenta. Es decir, que todas las piedras han de parecerse entre sí y solo una de ellas debe contener el diamante. Mientras escribimos, tenemos que imaginar cómo es la mejor manera de camuflar una información importante para que parezca una parte natural de la acción, ¿no? Y de lo contrario, bueno, nos vamos a pillar los dedos. Y esta regla de ocultar información importante es la regla básica del camuflaje mismo. Es decir, hay que conseguir que todo lo que queremos ocultar tenga el mismo aspecto que el telón de fondo, ¿no? Como un camaleón, ¿no? O una mantis religiosa. La información se hace obvia solo cuando es demasiado aparente. La información se encubre fácilmente cuando es una parte natural del entorno de la acción, ¿no? Es decir, que un arma se oculta con facilidad en un armero. Podemos esconder una gallina en un gallinero, pero no en un dormitorio. Es decir, hagamos que el espectador se entere de la información de una forma pasiva. Si la información brota, es inapropiada. Estamos siendo demasiado explícitos y no engañaremos a nadie. Y pasamos a la tercera fase dramática. Ahora es el momento de resolver el enigma. En Doha hay un enfrentamiento y una persecución cuando Bigelow descubre la trama que se ha urdido contra él, ¿no? Y entonces Bigelow se venga de su asesino y luego se entrega a la policía. Aquí los antagonistas, bueno, creían que él conocía sus planes, pero él no sabía ni sospechaba nada. O sea, realmente le matan, vamos, por una tontería. Y entonces él muere delante de la policía. Ha sido vengado y el enigma ha sido resuelto, ¿no? La respuesta del acertijo tiene que hacer que encajen las partes generales y las particulares. Como piezas de un rompecabezas, cada pieza tiene que contribuir directamente a la imagen global. Individualmente, una pieza puede parecer poco importante o inofensiva, pero de hecho puede ser la clave para desentrañar la imagen completa. Una historia como Doha tiene una línea narrativa y sus pistas, y al final no es tan difícil resolver el misterio, ¿no? Es decir, bueno, pues se han proporcionado todas las pistas importantes y no todas ellas eran tan sutiles. Hay películas donde esta historia es más retorcida, ¿no? Como por ejemplo en Chinatown, en el que hay dos enigmas y uno dentro de otro que están relacionándose entre sí. Pero hay otro tipo de enigmas que es imposible resolver, porque, bueno, normalmente no están hechos para ser resueltos, sino solo para que el espectador o el lector reflexione sobre ellos. Al mostrar un problema se supone que hay una respuesta, pero no siempre ocurre así. Los escritos que se preocupan con la seriedad por identificar la auténtica naturaleza de la existencia a menudo consideran que es presuntuoso mostrar la vida como algo claro y bien definido, ¿no? Las típicas historias kafkianas, ¿no? Es decir, y claro, nosotros como guionistas tenemos que decidir si queremos trabajar con un sistema cerrado que ofrece respuestas absolutas, ¿no? Típica novela de Agatha Christie, o con un sistema abierto que es incierto y que no puede ofrecer respuestas, ¿no? Claro, tú te pones a leer La metamorfosis de Kafka y bueno, pues empieza con el tipo transformado en un escarabajo, pero no te explican cómo se ha transformado y por qué, ¿no? Claro, si estamos interesados en escribir para un público vasto, las opciones son más limitadas, ¿no? Porque el público, por lo habitual, busca respuestas absolutas, ¿no? El público en general, pues quiere que los enigmas se resuelvan. Con lo cual, bueno, nosotros como guionistas tenemos que decidir qué queremos escribir. Y terminamos, como siempre, con el resumen de la trama. 1. La esencia del enigma ha de estar en el ingenio. Esconder elementos que se encuentran a la vista de todos. 2. La tensión del enigma tiene que proceder del conflicto entre lo que sucede y lo que parece que ha sucedido. 3. El enigma desafía al lector para que éste lo resuelva antes que el protagonista. 4. La solución al enigma ha de ser clara sin que parezca obvia. 5. La primera fase dramática tiene que consistir en las generalidades del enigma, es decir, las personas, los lugares, los eventos. 6. La segunda fase debe consistir en lo que es específico del enigma, cómo se relacionan en detalle esas personas, esos lugares y esos acontecimientos. 7. La tercera fase tiene que constar de la resolución del enigma, explicando los motivos del antagonista y antagonistas y describiendo la auténtica secuencia de eventos en oposición a lo que ocurrió. 8. Se deben tomar las decisiones pensando siempre en el público, ¿no? En los espectadores. Y 9. Hay que elegir entre la estructura con un final abierto y otra con un final cerrado, es decir, que los enigmas con un final abierto si no tienen una solución clara, al contrario que los finales cerrados. Bueno, y con este resumen terminamos el podcast de hoy en el que hemos analizado una de las tramas maestras de Roald Tobías, la trama séptima, la trama del enigma. Si pensáis que este podcast le puede resultar útil a alguien, pues nada, comunicárselo y decirle dónde puede escucharlo. Bueno, que realmente lo puede escuchar en todos los lados, en iTunes, en iVoox, en Spotify o incluso en YouTube.
Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!